te acerca las últimas novedades sobre nuestra temporada 2023 de huracanes en todo lo que refiere a Centroamérica. Las últimas noticias de muchísima importancia hacen referencia a nuestro océano Atlántico, ¿sí? Que estamos a pocas horas nada más del inicio de esta temporada 2023, caso contrario a lo que sucede con el Pacífico, que lo ha iniciado días atrás, más precisamente el 15 de mayo. Pero ¿a qué queremos hacer referencia en este video con estas últimas noticias? A las temperaturas superficiales de este océano. Hemos estado observando, ¿sí?, en conjunto con los servicios meteorológicos de todos los países que trabajan y están atentos a esta temporada 2023, nos ha determinado que la temperatura superficial es anómala, ¿sí? Se ha notado un aumento progresivo en las últimas semanas en lo que refiere, como bien les decía, a la temperatura superficial de dicho océano, tornándose de cálido a muy caliente. Sí, estamos muy por encima de los valores normales para esta fecha y se están registrando temperaturas de entre 27 y hasta 29 grados Celsius en lo que refiere a la temperatura oceánica. Caso también que sucede del lado del Pacífico, ¿sí? Pero cabe destacar que en lo que refiere al Pacífico tenemos también la inclemencia del fenómeno del Niño, que está comenzando, ¿sí?, a formarse y que en las próximas semanas y así también en los próximos 2 a 3 meses comenzará a notarse aún más su presencia. Pero volviendo al océano Atlántico, ¿sí?, vemos que estas temperaturas abarcan todo lo que es el Atlántico tropical, el este de las Antillas Menores, todo el sector sur de República Dominicana y Puerto Rico, como también el norte de la región caribeña, el este del Mar Caribe, el Golfo de México y parte del sureste de los Estados Unidos. Como todos sabemos, en nuestra materia, este es el ingrediente principal que para el más mínimo cambio en rotación del viento o en aumento de la carga, ¿sí?, de humedad en topes nubosos de la estratosfera, puede desencadenar que obviamente se formen tormentas o depresiones tropicales. Con respecto a esto, tenemos 5 ondas tropicales que venimos monitoreando ya hace varios días, que como todos saben, se desprenden de lo que es el continente africano y se van desplazando sobre el Atlántico tropical hacia la zona de Centroamérica. Tenemos 2 más que estarían desprendiéndose en los próximos días, ¿sí? Podemos ver diferentes topes nubosos en las costas de lo que es la zona oeste de África y que luego desembocarían en el Atlántico tropical en dirección hacia toda nuestra zona. Tenemos 2 zonas puntuales en vigilancia, ¿sí?, de especial importancia. La primera es esta en la cual vamos a hacer zoom para que puedan observarlo, ¿sí? Topes nubosos de importante carga eléctrica con muchísima abundante caída de agua, ¿sí?, en lo que refiere a la parte del Caribe central. Estos topes nubosos que están en toda la zona de Jamaica y las Bahamas, es muy probable que en el transcurso de mañana jueves y el viernes, cerrando esta semana y comenzando los primeros días de junio, pueda convertirse en un sistema de baja presión que termine desplazándose, como pueden observar también en el mapa, hacia la zona norte del Atlántico. Y aquí viene el segundo punto y no menos importante, donde se observan, ¿sí?, estas idas y vueltas que tienen estas corrientes oceánicas, ¿sí?, que forman, como pueden ver justo donde el mapa tiene escrito la parte océano Atlántico Norte, vemos una leve rotación circular contraria a las horas del reloj de los vientos en altura y toda esta nubosidad. Siendo así que este sistema de baja presión que les decía está ubicado entre el Jamaica y las Bahamas se desplace hacia toda esta zona norte del océano Atlántico,
es muy probable que se encuentre con esta variabilidad térmica en la superficie del océano y pueda obtener un desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de que pase a ser una depresión tropical y en su defecto que termine convirtiéndose en una tormenta. De ser así, estaría sucediendo entre el final de la noche, medianoche del viernes y la madrugada del sábado, para que luego, en el transcurso de la jornada del fin de semana, si este sistema de baja presión encuentra todas las condiciones favorables, ¿sí?, en lo que refiere a temperatura superficial muy alta del océano Atlántico, como así también el ingreso de humedad por las diferentes corrientes oceánicas y las vaguadas que también están afectando toda esta zona, estaríamos en condiciones, sí, y esto no solamente lo decimos nosotros, sino también los centros meteorológicos que lo están monitoreando, estaríamos en condiciones de anunciarles a la primer tormenta tropical de la temporada, que como todos sabemos hay una lista, sí, a nivel mundial, con los nombres para que sean catalogadas, y esta sería llamada Arlene, ¿sí? Todavía falta, sabemos que tenemos que esperar un par de horas más, estamos hablando de entre 48 y 72 horas más, para que todo este sistema que ahora está ubicado en la zona de Jamaica y las Bahamas se desplace hacia el norte del océano Atlántico y en combinación con estas vaguadas, con el aumento de la temperatura superficial del océano Atlántico, pueda terminar logrando un desarrollo y que se convierta en la primer tormenta tropical que, como bien les decía, sería llamada Arlene. Por ende, vamos a estar monitoreando todo lo que suceda en el día de hoy, de mañana y principalmente el viernes para ver si están dadas las condiciones de que tengamos justo en los primeros días de junio, principalmente entre el día sábado y el domingo, la primera tormenta tropical del Atlántico Norte, que, valga la redundancia, sería catalogada como Arlene. Seguimos en comunicación a través de nuestras redes. Sus comentarios nos ayudan a crecer y a poder brindarles la mejor información. Como siempre, cariños para todos ustedes.